se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Y la verdad presente, nos da mucha alegría estar con ustedes en esta hermosa cadena donde se predica el mensaje de la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. Vamos a iniciar nuestro estudio en esta hora y voy a pedir que juntos abramos nuestra Santa Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Lucas 17, si son tan amables. Lucas 17, el verso 24. Yo le voy a dar lectura aquí, en voz alta, ustedes pueden seguirlo con su vista. Lucas 17, 24, la palabra del Señor nos dice: porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Con este pensamiento de la palabra del Señor, les invito a que hagamos una oración para iniciar nuestro estudio en esta noche. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos en esta hora. Te damos muchas gracias porque hasta aquí nos has ayudado y podemos decir Ebenezer. Gracias, Señor, porque con toda seguridad sabemos que protegiste a tus hijos y a tus hijas. Porque al cerrar este día e iniciar el otro día, tú estás con nosotros. Y cada día que pasa, tu venida está más cercana. Te pedimos, Señor, que nos des la debida preparación y que nuestros corazones estén dispuestos para asimilar tu voluntad y hacerla tu voluntad. Queremos pedirte el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados. Reconocemos que no somos perfectos y que necesitamos cada momento de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que Cristo viene muy pronto. Y queremos hoy confirmar algunas cosas que tu palabra nos indican de esa cercanía de su venida y de nuestra debida preparación. Señor, bendice a tus hijos y tus hijas que en este momento sufren, que tienen algún problema, alguna adversidad, que tienen alguna necesidad, alguna dolencia, un enfermo en casa. Bendice, Señor, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Te pedimos, Señor, por los hogares, los matrimonios, y también para que haya reconciliación entre padres e hijos y padres, y que también tu iglesia esté reconciliada contigo, Señor. Bendícenos en esta hora. Envía tu Espíritu Santo para que nos pueda revelar la verdad para este momento. Danos, Señor, tu bendición y tu presencia, y permite que al estudiar tu libro salgamos llenos de tu conocimiento. Bendice a todos tus hijos y bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, volvamos al texto nuevamente, que es Lucas 17. Pero ahora vamos a estudiar del verso 20 en adelante hasta que lleguemos a nuestra lectura bíblica y un texto más. La palabra del Señor nos dice en Lucas 17:20: y preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?
Les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, o helo allí, no vayáis, ni sigáis. Porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Estas palabras expresadas por el Señor Jesucristo denotan el ambiente y el contexto que vivía el Señor Jesucristo aquí en la tierra, especialmente por la gente fría, indiferente, suscitada y motivada por el liderazgo de la iglesia en ese tiempo. Ellos preguntaban cuándo había de venir el Mesías, cuándo vendría el reino. Y el Señor les contesta: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Los líderes religiosos en el tiempo de Cristo sabían que Jesús venía la primera vez, pero ellos no querían a un Mesías humilde y sencillo. A ellos les interesó más estudiar las profecías de la segunda venida que la de la primera venida, de tal manera que al estudiar la segunda, que es cuando Cristo viene con gloria, majestad y honor, y cuando vieron ellos la primera venida, que vino un príncipe humilde, sencillo, que nació en un pesebre, que no tenía casa, no tenía dónde recostar su cabeza, ellos lo rechazaron. Entonces, cuando ellos preguntan, el Señor responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Hay algo muy curioso en esta cita en relación a la presencia de Cristo en su tiempo. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El reino de Dios caminó aquí en la tierra. Cristo Jesús representaba el reino de gracia en el cual estamos. Pero Cristo Jesús también vino a predicar el reino de gloria, pero su presencia une a los dos reinos. El reino de su gracia y el reino de su gloria se tiene por su presencia. Y entonces, Él dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Realmente uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cuando Cristo ya no estuvo más aquí en la tierra, entonces creció el interés de su estudio, más que cuando estuvo. Pero bien, eso se cumple en todas las épocas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Saben algo muy importante, hermanos? Que el Señor le dio la prioridad al liderazgo de la iglesia en su tiempo. A los caudillos de Israel, dice el deseado de todas las gentes, se les concedió la oportunidad de que ellos fueran los portaestandartes de la verdad y del reino de la gracia, de la predicación del evangelio eterno. En ese tiempo, sin embargo, ellos lo rechazaron. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni sigáis, porque habrá mucho engaño. Mateo 24:4, el Señor menciona, y el verso 5, que vendrán muchos en su nombre. Y el verso 24 nos dice: porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Será maravilloso y extraordinaria la venida del Señor Jesucristo. Y hermanos, Cristo ya viene. Está muy cerca su venida. Es inminente. Nada detendrá que nuestro Salvador venga y ya está a las puertas.
Pero el Señor Jesucristo aclara algo muy importante que pasó con él. Dice el verso 25, mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Miren qué interesante dice aquí el verso 25. Toda la gloria que se espera, toda la victoria que se tendrá, toda la alegría que nos espera cuando estemos con Cristo en su gloria, en su venida, antes de eso, primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Antes de la glorificación del Señor Jesucristo, fue reprobado por todos. Fue perseguido, tentado, fue desprestigiado, desterrado y al final fue crucificado. Muchas veces a los cristianos de esta época no les gusta el sufrimiento, les gusta más la comodidad, les gusta el confort. Y mucha gente predica y dice, mira, acepta a Cristo porque te va a ir muy bien. Y de repente cuando se hace cristiano no le va tan bien. Pero recordemos que si somos realmente cristianos, nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y el siervo no es mayor que su Señor. Y si del árbol verde hacen así, ¿qué no será del árbol seco? Dice la Escritura. Entonces, hermanos, tenemos que comprender que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Nunca la iglesia, en ninguna época, ha tenido o ha vivido en un lecho de rosas. La historia de la iglesia que viene en el capítulo 12 de Apocalipsis, el conflicto cósmico, y la historia de la iglesia desde el principio hasta el final, está vestida de saco de cilicio. Capítulo 11, capítulo 12, huye al desierto. Y hermanos, la historia se volverá a repetir. Si la iglesia ahora está en un lecho de rosas, es porque, si así se siente la iglesia, es porque está dormida, está tibia, y si no quiere la iglesia que la repruebe, que la amonesten, entonces dejará de serlo. Porque la Escritura habla claramente de que viene la persecución, viene la burla, el desprestigio, vienen los ataques más fuertes. Cristo lo vivió y los que siguen a Cristo también tenemos que prepararnos para vivirlo. Y el verso 26 nos dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ahora quiero que pensemos un momento para que veamos por dónde vamos a caminar durante este estudio. Hay muchas cosas y muy interesantes que tenemos que analizar. El Señor Jesucristo dijo como los días de Noé, y ese texto es muy profundo porque he sacado muchos temas de este texto, pero yo quiero preguntarles algo muy importante, especialmente cuando concluyeron los 120 años en los cuales Noé predicó. La Escritura dice que Noé y su familia entraron al arca, y entonces había ya solamente dos grupos, los que estaban adentro del arca y los que estaban afuera, no había tres. Tenemos que comprender que tarde o temprano la iglesia tibia tiene que definirse, o está con Cristo o está contra Él. Pero ahora los voy a llevar a otro pensamiento que es un punto de análisis muy interesante, y lo van a comprender aquellos que ya pertenezcan a un grupo de la verdad presente, que ya estén separados de su organización de X denominación y que se reúnan en una casa o en una cadena, que esta sea su iglesia, o se reúnan en un grupo. Yo les pregunto a ustedes, cuando Noé entró al arca con su familia, ¿inmediatamente empezó a llover? Cerraron la puerta, la cerró la puerta el ángel, y entonces empezó a caer el aguacero, la lluvia. ¿Verdad que no? Entonces ahora está mi pregunta aquí. Mientras no llovía, imaginemos un momento qué pensaba Noé y qué pensaba su familia. Pensemos en ello en un momento. Imagínense ustedes que estaban dentro del arca, nunca habían navegado, nunca habían estado dentro de un arca, nunca habían tenido la experiencia de la lluvia. Y estaban con animales con los cuales no habían convivido tan bien de esa manera.
Y entonces yo les pregunto, ¿qué pensaban Noé y su familia cuando la puerta se cerró y ya no podían salir? Algunos me han comentado cuando hago esta pregunta, cuando damos este tema en algunas congregaciones, dicen que quizá Noé se tocaba la cabeza y se rascaba sin decir nada, pero pensaba, ¿no será que nos adelantamos? ¿No será que estamos apresurando y adelantándonos a los acontecimientos? Y que no debimos habernos separado antes, ahora, sino hasta después. Imagínense ustedes, ¿qué pensaba la esposa de Noé y sus hijos? Pues mi papá nos metió aquí adentro y no cae gota de agua. ¿Y qué tal si nos equivocamos y la mayoría que está afuera es la que tenía la razón? Con eso yo les pregunto algo, hermanos. ¿Cuánto tiempo hemos de esperar hasta que caiga la lluvia? Ya cerrada la puerta del arca, si ya formamos un grupo independiente, que estamos en un proceso de purificación y de santificación, y que estamos despertando al verdadero evangelismo que el Señor plantó en la iglesia primitiva, que se había perdido, y ahora que estamos aparte y que no pertenecemos a una organización y somos muy pocos, usted se reúne en su casa con 3 personas o 2 personas, o se reúne usted solo o usted sola, y vea la mayoría de la gente que disfruta de la vida afuera y ve que no pasa nada todavía. ¿Qué piensa usted? Y con ello, mientras usted piense en algo, le hago la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo usted aguantaría o va a aguantar la soledad, la minoría, el desprecio, el destierro, el estar solos, sin una gran cantidad de gente? ¿Cuánto tiempo? Y saben una cosa, hermanos, hay algunos grupos que hemos conocido por allí que todavía lo piensan y dicen, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que nos adelantamos? Yo les he preguntado, ¿cuánto tiempo ustedes creen aguantar mientras venga el acontecimiento que ya defina todo esto? Y una vez un hermano estaba quejándose de tantas cosas que le hacía su organización, de tantas persecuciones que le hacía, y tenía temor, tenía miedo, y entonces yo lo probé a él, al hermano. Yo sabía la respuesta de él. Después de todos los problemas que ha tenido al salirse y las persecuciones, le pregunto, mi estimado hermano, ¿regresaría? No, eso sí ya no, me dijo, ya, no, regresar ya no, pero sí estaba batallando. Recordemos que el texto nos dice, mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Hermanos, no nos van a felicitar por hacer las cosas que Dios manda. No nos van a dar trofeos, no nos van a dar medallas por haber decidido estar con Cristo, aún siendo pocos en la soledad. Ahora, vamos a cambiar la pregunta. Ya analizamos brevemente, porque hay muchas cosas que analizar de los que están adentro del arca, de los que se separaron del mundo. Ahora pensemos un momento y preguntémonos qué pasaba con los de afuera mientras ya Noé estaba dentro y no llovía. Miren lo que dice la palabra del Señor antes. Génesis 7, 1, 4 y 10. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y sucedió que en el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y la Escritura dice en el verso 16 del capítulo 7, y Jehová le cerró la puerta. Dios cumplirá su promesa. No estamos equivocados. Si estamos siguiendo el consejo divino, la Biblia y los testimonios, no fracasaremos, tendremos éxito. Pero ahora, vayamos a los de afuera. ¿Qué pasaba con los que estaban afuera? ¿Se acuerdan ustedes las cosas que pasaban? Afuera, a Noé le decían que estaba loco. Se reían, se burlaban,
le pedían que abriera, le tiraban piedras, había una burla tremenda. La gran mayoría rechazó el mensaje. Y la sierva del Señor nos dice, siglo tras siglo, las amonestaciones que Dios ha hecho al mundo por medio de sus siervos han sido recibidas con incredulidad y falta de fe. Fíjense ustedes, siglo tras siglo se ha visto que todos los mensajes son recibidos con incredulidad y falta de fe. Cuando la maldad de los antidiluvianos indujo a Dios a enviar el diluvio sobre la tierra, les dio primero a conocer su propósito para ofrecerles oportunidad para volverse de sus malos caminos. Durante 120 años oyeron resonar en sus oídos las amonestaciones que los llamaban al arrepentimiento, pero el mensaje les pareció fábula, ridícula y no la oyeron. Ahora yo pregunto, queridos y queridas, ¿cuánto tiempo le dieron a los antidiluvianos? 120. ¿Cuánto tiempo le están dando a este mundo y a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuántos años llevamos aquí en la tierra desde que se predica este mensaje de advertencia desde 1844? ¿Cuántos años? ¿Alguien puede decirme? ¿Saben? Este año se cumplen 174 años desde 1844 que se da este mensaje. 174 años. Ahora imagínense, nos han dado 52 años más que a los antidiluvianos. Yo siempre pregunto, ¿será que somos mejores que ellos? A los antidiluvianos les dieron 120 y a nosotros nos han dado hasta este año 174. Lo dejamos para meditar, pero entendemos, hermanos, que parece que Dios tiene tanta misericordia. Dios todavía nos espera, pero hace mucho tiempo el Señor Jesucristo ya pudo haber venido. Ese es otro tema. La sierva del Señor sigue diciendo, los burladores llamaban la atención a las cosas de la naturaleza, a la sucesión invariable de las estaciones, al cielo azul que nunca había dejado de caer lluvia, a los verdes campos refrescados por el suave rocío de la noche, y exclamaban, ¿no habla acaso en parábolas? Con desprecio declaraban que el predicador de la justicia, o sea, Noé, era fanático rematado. Y ahora yo pregunto, ¿qué es eso de rematado? ¿Qué es lo que decimos comúnmente cuando hay una persona que está mal de la cabeza? La gente dice, ¿no? Está loco y ¿de qué más? Y de remate. Y entonces ellos siguieron corriendo tras los placeres y andando en sus malos caminos con más empeño que nunca antes. Conflicto de los siglos. La página 387 y 388 nos dice, Cristo declara que habrá una incredulidad análoga respecto a su segunda venida, así como los hombres en tiempos de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así según las palabras de nuestro Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. Estamos a punto de entrar, ya entramos a una gran confusión, hermanos. A una gran confusión. En otro momento podemos hablarle acerca de cómo van a desbaratar las verdades con nuevas profecías, con nuevos hallazgos arqueológicos, a través de todos los aparatos que están usando para las fuerzas de la naturaleza. Así que el que no se agarre bien de Cristo a través de su palabra y los testimonios, hermanos, no sabemos si quede. Mateo 24 nos dice que el mal siervo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá, no se burla de la idea de su segunda venida, pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. Ustedes conocen a cuántos están predicando de la segunda venida, cuántos están diciendo con sus labios que Cristo viene, pero sus acciones denotan todo lo contrario en su preparación y en su obediencia. ¿Cuánta gente reconoce que Elena G. de White es profeta? ¿Cuánta gente reconoce que ella tiene razón y que ella está preparando el camino del Señor como lo hizo Juan el Bautista? Pero ¿saben una cosa? ¿Cuántos le están realmente obedeciendo? Esa es la verdadera pregunta.
El siervo malo, aquel que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Entonces estos los confirma en su mundanalidad y estupor. Cuando se atrasa la venida, cuando no se predica de la venida de Cristo, cuando no se habla de la inminencia de la segunda venida de Cristo, cuando no se habla de los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo, ¿saben qué crees? ¿Qué es lo que más crece en los corazones de los cristianos aún? La mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales, los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos, uniéndose con el mundo en la búsqueda de placeres. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros que estarán diciendo paz y seguridad. Como los sacerdotes y maestros antes de la caída de Jerusalén, esperaban que la iglesia disfrute de su terrenal prosperidad y gloria. Y hoy se confunden los líderes, hermanos, y muchos cristianos que lo siguen, porque piensan que tener edificios, hospitales, universidades, y muchos centros e instituciones y edificios hermosos, piensan que eso es la prosperidad que le interesa al cielo. Hermanos, la prosperidad material no es una seña de la verdad, ni es muestra de una iglesia. El Señor busca una iglesia y prepara una iglesia que tenga prosperidad espiritual y moral, más que material. Y los líderes están hablando de paz y seguridad. Ustedes ven a los líderes de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, el mismo Papa Francisco y muchos estadistas están hablando de paz y seguridad. Y tristemente, el mundo cristiano evangélico de toda denominación está diciendo también paz y seguridad. Están haciendo marchas, convenios, reuniones, concilios, concentraciones de paz y seguridad. Totalmente falso. Porque Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El siervo malo se burla de las amonestaciones. Orgullosamente se jacta diciendo, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Siempre ha habido eclipses, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido desastres, siempre ha habido volcanes. Y al mismo tiempo el mundo pregunta con desprecio, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se está cumpliendo las señales mientras claman paz y seguridad. Se acerca la destrucción repentina mientras el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso, mientras la rutina del trabajo de las diversas formas de ganar dinero se llevan a cabo. Cristo viene como ladrón, deseado de todas las gentes, 573 y 574. Viene como ladrón para ellos, porque no están velando y orando, ni están sintonizados con la voluntad del cielo, ni con su palabra, ni con sus mandamientos. Dice Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso, voz amarga del día de Jehová. Gritará allí el valiente. ¿Se imaginan ustedes? La gente más valerosa de la tierra va a gritar, van a aullar. Nos estamos acercando al fin del tiempo, hermanos. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, 11 y 13. Entre los impíos habrá una armonía engañosa que ocultará tan solo parcialmente una discordia perpetua. Noten ustedes lo que dice la palabra del Señor a través de su sierva. Entre los impíos habrá una armonía engañosa. Noten que todos están convocando a una gran unidad. Se están convocando para la última guerra. Armonía engañosa. El Papa abraza a todas las religiones. Entre políticos y religiosos se dan la mano y se sonríen. Pero es una armonía engañosa que ocultará tan solo parcialmente una discordia perpetua. Porque los demonios están entre ellos, los tres espíritus en formas de ranas, van a los reyes de la tierra para convocarlos para el día grande de batalla. Ellos, en su oposición a la voluntad y la verdad de Dios, están unidos. ¿En qué están unidos? En oposición a la voluntad y la verdad de Dios. Bien unidos,
mientras que en todos los demás puntos están desgarrados por el odio, la emulación, los celos y la contienda mortífera. El Salvador dio señales de su venida, y aún más que eso, fijó el tiempo en que la primera de estas señales iba a aparecer. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Todo lo que está pasando, meses atrás, fuimos testigos de que nos invitaban a mirar al cielo. El calendario estelar denotaba alineamiento de planetas. Aparición del planeta X, 22 y 23 de septiembre del 2017. Aparición del planeta X como una amenaza para la Tierra. Nibiru, el planeta X, podría chocar con la Tierra. Los planetas se alinean. Es un espectáculo extraordinario. Y entonces, algo muy importante ya está ocurriendo. La historia antigua revela que cuando apareció la estrella de Belén, también registran los astrónomos que hubo una alineación de planetas. ¿Sabían ustedes esto? Qué interesante. No cabe duda, queridos hermanos y hermanas, que Cristo ya viene. Y cada detalle de esta vida, cada cosa grande de este planeta y de este universo, denota que Cristo ya viene. Hubo alineación de planetas poco antes de que apareciera la estrella de Belén. Y hermanos, Mateo 24 nos habla acerca de la conmoción de las potestades de los cielos, del desfallecimiento de los hombres, de la humanidad, y aún de las islas que huirán, y aún países que están pronosticados en desaparecer. Hay algunos países africanos, sudafricanos, que están en vías de extinción por las grandes sequías. Están amenazados de la desaparición por culpa del calentamiento global, dicen los estadistas. Y por esos desafíos comunes, los pequeños países insulares costeros de baja altitud crearon en 1990 la Alianza de Pequeños Estados Insulares para poder protegerse y migrar a donde haya vida. Por otro lado, hermanos, los científicos ya han afirmado que los días se han acortado, y esta es una señal más de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Según un estudio elaborado por un científico alemán, nuestro planeta gira más rápido, lo que significa que ha aumentado su velocidad en su movimiento de rotación. Y es por eso que actualmente los días son más cortos. Ustedes saben muy bien que los días ya no tienen 24 horas, ya no tienen 24 horas, tienen 16 horas. Y sentimos que el tiempo pasa tan rápido, y a veces cuando dormimos y nos despertamos sentimos que nos hace falta dormir más. Y se ve también en la naturaleza que muchas plantas están dando dispersos frutos, ya no hay un orden. Y eso está comprobado, hermanos. El asunto climático, los terremotos, aquel tan fuerte del de 1755 en Lisboa, movió a la tierra de su eje algunos grados, como los terremotos de México, de Chile, de Sumatra, de allá de Asia, han movido la tierra de su eje de tal manera que la tierra gira más rápido y los días se han acortado conforme a la profecía que menciona Mateo 24, 21 y 22. Si estos días no fuesen acortados, ninguna alma se salvaría. Pero por causa de los escogidos se han acortado. Es una bendición, hermanos. Que aunque la crisis sea fuerte, aunque seamos reprobados de esta generación, será poco tiempo. Porque después de eso, Cristo vendrá y estaremos con Él por toda la eternidad. Así que tenemos que tener la debida preparación para soportar, hermanos, para soportar lo poquito que vienen las crisis en el pequeño tiempo de angustia que ya estamos
y en el gran tiempo de angustia que se avecina. ¿Cuántos desastres naturales han habido en el mundo entero? Y en Latinoamérica, hace algunos años, ustedes recuerdan, el año pasado, Brasil, hubo un tsunami de barro y de lodo por el desbordamiento de ríos, contaminación de ríos, contaminación a los peces, tóxicos por todos lados, y las Naciones Unidas lo declaró como el tsunami de barro y uno de los desastres más poderosos de la historia. En los Estados Unidos, en Yellowstone, se ha encontrado que hay un supervolcán. Y la gente camina en los alrededores y no se da cuenta dónde está colocando sus pies. Hay un supervolcán que empieza a activarse. Terremotos por todos los lugares. Ustedes recuerdan, el año pasado, el más fuerte fue el de Ecuador, y el año antepasado, y el año pasado, ¿recuerdan el de México? También 2 terremotos seguidos de 10 días cada uno. Qué terrible, hermanos. Todas estas cosas devastadoras nos muestran que el Señor Jesucristo está en las puertas. Mateo 24, 6 y 7. Nosotros estamos llegando a un punto muy importante en relación a un líquido vital. Pronto, hermanos, las guerras no serán por territorios, no serán por combustibles y petróleos. Las guerras se llamarán y se llevarán a cabo por el oro azul. ¿Cuál es el oro azul? El agua. En el futuro, y ya no en el futuro, ya hay guerras por el agua. Las guerras se están librando no por el petróleo, sino por algo mucho más básico y necesario para la vida, el agua. El planeta se acerca rápida y peligrosamente a una crisis mundial por el agua, porque está siendo controlada, está siendo privatizada. Mientras la fuente de vida por excelencia entre a formar parte de un mercado global y sea asunto de disputas en la arena política, los acuíferos subterráneos más grandes del mundo, que son fuente de agua dulce para cientos de millones de personas, se están agotando a un ritmo alarmante. Según nuevos datos proporcionados por satélite, la NASA dice, a través de un mapa, cuáles son los lugares donde se está detectando que el agua se está acabando. Y el 75% de la Tierra es agua. Hay mucha agua en la Tierra. Curiosamente, los magnates de la Tierra están contaminando las aguas para luego ellas controlar las aguas y venderlas como ellos quieran. Ya que es fundamental para la preservación de los recursos hídricos, la protección del medio ambiente, hablando acerca del agua, y pueda contribuir a superar tensiones culturales y políticas sociales y establecer la confianza entre las personas, las comunidades y las regiones. El agua será fundamental y decisiva en muchas batallas. También científicos rusos promueven la creación de cuerpos inmortales. Un joven multimillonario ruso encabeza un grupo de científicos que firmaron una carta dirigida al secretario de las Naciones Unidas en la que invitan a unirse al proceso de la creación de la neohumanidad y de consecución de la inmortalidad. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, eso? Es increíble el avance de la ciencia y cómo se ha soltado ese conocimiento, pero ha sido manipulable por el enemigo para que esa ciencia esté en contra de Dios. Hoy algunos ciegos ya empiezan a ver, porque hay aparatos especiales que se colocan en el ojo y que transmiten imágenes a través de una cámara que toma como pantalla el ojo, y ya están viendo ciegos. Los aparatos auditivos cada vez son más poderosos. Entonces el hombre llegará al momento cuando diga, ¿para qué queremos que Cristo venga? Si ya vemos, si ya oímos, y todo miembro de los cuerpos, toda parte del cuerpo, todo órgano del cuerpo, ya hay cómo suplirlo, aparte de los trasplantes. Hermanos, estamos llegando a momentos decisivos. Es más, a través de la neohumanidad se están haciendo pequeños chips y se están haciendo pequeños programas con retroalimentación y con energía solar que se colocan en ciertos órganos del cuerpo para que no necesiten comida ni agua, sino que reciben la energía solar
y eso es lo que se transmite a ese órgano y ya no necesita nada. Es tremendo lo que está pasando, es increíble, hermanos. También tenemos que considerar el otro lado. Hay un tsunami de ateísmo formándose y acercándose rápidamente. Grandes masas de niños y adolescentes secularizados, indisciplinados, desobedientes a los padres, obsesionados con juegos y videos digitales, muchísimos muy violentos, sensuales, también con medios sociales poco o nada interesados en Dios, no interesados en la Biblia, mucho menos en la iglesia, normas morales y vida productiva cero. Los ateos del mañana. ¿Y qué ateos del mañana, hermanos? Ya son los ateos de hoy. Hace 4 años estuve en Chile y me llevaron a una secundaria para que diera una plática a unos muchachitos, jovencitos, adolescentes. Imagínense ustedes, cuando yo fui a hablar de Dios, el 30% de ese grupo de 40 alumnos se declaró ateo. Ya no son los ateos del mañana, son los ateos de hoy. Y días antes habíamos sabido de un crimen tan duro en esa institución educativa. El armamento está siendo usado por ellos. Las leyes ya no saben cómo modificarse de acuerdo a los crímenes que cometen los niños. Hermanos, el ateísmo ya hace parroquias. La iglesia de los sin Dios propaga su fe por todos los Estados Unidos y Europa. Y usted puede ver videos y fotografías y documentales acerca de las grandes reuniones que tienen congresos los ateos. Eso no se había visto antes. ¿Se imaginan ustedes? Congreso de ateísmo. Y entonces, cuando ellos llegan allí, ¿para qué se reúnen? Te felicito, hermano, porque no crees. Yo no sé qué tantas cosas, pero de una cosa sí es cierta. El libro de Apocalipsis menciona que Satanás convocará a todo gremio de la tierra, a toda ideología. Todos serán uno para estar en contra de los mandamientos de Dios. Triste es ver, y no nos sorprende, hermanos, porque el mal y la maldad irían creciendo cada día más. La corrupción entraría aún en las filas de la religión. Y ha entrado. El mismo Papa Pablo VI dijo que en 1968, dijo él, que el humo de Satanás había entrado allí. ¿Por qué? Por toda la confrontación que tenían las líneas dentro del Vaticano. Y el satanismo abierto que se hacía. Pero bueno, hace mucho el humo de Satanás ya había entrado, pero él lo dijo en esos años de los 60. Pero qué triste aún es, hermanos, que hoy el 85% de las denominaciones evangélicas, el 85% de las religiones en el planeta son conducidas por el espiritismo moderno. Estamos en el terreno enemigo de Satanás. Y es obvio que él estaría ganando terreno e invadiendo toda denominación, toda familia y todo ser humano para destruir su verdad y su lealtad para Dios. Triste es que aún en la corporación adventista, en las conferencias mundiales, la conferencia general, no es una crítica, es una realidad que han cambiado principios fundamentales de lo que era la iglesia adventista del séptimo día. Antes era el libro, el pueblo de la Biblia. Antes eran los del sábado. Antes eran los que levantaban los mandamientos de Dios. Era una iglesia que no se unía con nadie y menos con el mundo. Pero Satanás ha invadido a todo aquel que le permite la entrada. De tal manera que los dirigentes adventistas, los dirigentes de la conferencia, han suavizado su postura contra la homosexualidad, el movimiento gay. Ellos dicen, es una alteración, no un trastorno. El
La postura humanista que tiene el Papa Francisco es la misma postura humanista que tiene el presidente en la Conferencia General, lamentablemente, como muchos presidentes de diversas denominaciones. Los dirigentes adventistas, decía esta noticia mundial, anunciaron que habían redefinido su postura hacia la homosexualidad, a fin de mostrar compasión hacia quienes siguen este estilo de vida. Ahora le llama estilo de vida. La Biblia le llama pecado y abominación. Por años, muchas denominaciones, incluyendo la adventista, mantuvieron firme su postura con la representación y el modelo sacerdotal que era representado por Jesucristo, que iban a representar a Jesucristo hombre sacerdote. Pero hoy, por todos lados vemos sacerdotisas. Desde hace algunos años ya hay pastora adventista, hay pastora bautista, hay pastora pentecostés, hay sacerdotisa anglicana, episcopal y aún católica también. Y el mundo está confuso porque ha dejado la palabra de Dios. Existen cientos de textos que muestran al hombre como sacerdote y pastor. A Adán se le dio la tarea de ser sacerdote de su hogar. El pueblo de Israel se fundó con 12 hijos de varones de Jacob. Todos los sacerdotes fueron hombres. Jesús escogió 12 hombres como discípulos. Marcos 13:14. 120 hombres eligen al sustituto de Judas. Hechos 1:21. El Espíritu Santo pide que sean apartados 7 varones como diáconos. Hechos 6:3. Pablo, cuando organizaba iglesias, solo colocaba a hombres como ancianos, 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:5. Pero hoy los grandes líderes de muchas denominaciones, incluyendo la Corporación Adventista, los grandes predicadores, están uniéndose al movimiento ecuménico, cuyo brazo y factor de unidad es el movimiento feminista, cuyo movimiento viene del satanismo. Qué triste que aún los que tenían la verdad la estén despreciando. No hay un texto en la Biblia, un solo texto que muestre a la mujer como pastora o sacerdota en toda la Biblia. No lo hay. El único modelo bíblico de sacerdotisa en la Biblia fue Jezabel, pero que aparece como sacerdotisa de Baal, pagana, idólatra, perversa. De tal manera que el nombre Jezabel es engañoso, significa engañoso. Era sacerdotisa de Baal y fue Israel con la finalidad de imponer el culto de Baal y Astarte. Por eso fue enemiga implacable de Elías, el profeta de Dios. Y hermanos, qué tremendo. El Papa Francisco en el 2013, precisamente en octubre, el día 13 del 2013 de octubre, propone su pontificado a María y le dice a todo el mundo, a la imagen de María, de la Virgen María, una estatua: somos todos tuyos, María. Noten ustedes que no propuso su pontificado ante Cristo ni ante Dios, lo puso ante María, pues María es el brazo de Satanás para destruir el sacerdocio de hombres y de Cristo Jesús. Es terrible, hermanos, lo que está pasando. Y cada día eso irá de mal en peor. Pero si ustedes y yo no queremos ser engañados y no queremos seguir la corriente de la mundanalidad, de la perversidad y de un falso cristianismo liviano, tibio y fácil, tenemos que volver a la palabra del Señor. Tenemos que volver a los testimonios. Tenemos que volver a así dice Jehová, a la ley y el testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por otro lado, podemos ver que el domingo cada día toma más y más fuerza. Este periódico en España, por ejemplo, dice: los domingos no se trabaja. Reconocimiento de todos los domingos festivos como días festivos legales. Sanciones penales apropiadas para aquellos empresarios que deliberadamente violen el derecho de todo trabajador. Al tiempo destinado al descanso o a la familia
y al culto divino. Fíjense bien cómo le llaman al domingo ahora. Al domingo le llaman festivo, le llaman descanso, le llaman de la familia y le llaman culto divino. Esas son las 4 mentiras del domingo. Y es un movimiento muy fuerte que va a avanzar porque está profetizado. Ustedes pueden ir a Europa, hermanos, y toda Europa hay ley dominical, pero nadie habla de eso en los noticieros como algo importante. Están todos haciéndose debajo las sombras, debajo de la tierra, como debajo de la tierra se está haciendo todo, porque Satanás así trabaja. Todos los poderes de la tierra se están uniendo en este día, es el falso día de adoración. Vayan a Croacia, vayan a Rusia, todos los tribunales y las casas, las cámaras legislativas han apoyado el domingo. Por ejemplo, Alemania, aquí está el periódico, el Tribunal Constitucional Alemán da la razón a la Iglesia y prohíbe abrir las tiendas en domingo. Lo mismo pasa en España. El domingo es un festivo y hay derecho para el trabajador, derecho para la familia y derecho para el culto. Croacia, de la misma manera, los croatas también detuvieron los días de shopping en domingo en apoyo a Roma. Polonia lo estableció y viene fuerte en Polonia. Hace algunos años ya las iglesias habían firmado un documento en defensa del domingo. Los árabes, hermanos, los árabes guardan el viernes, pero miren este periódico, Roma Report, Arabia Saudita emitió un decreto real para cambiar el fin de semana oficial del reino del viernes a sábado y domingo. Pero si ellos guardan el viernes, ni les interesa el sábado, ni mucho menos el domingo, pero miren por qué lo hicieron, dice este periódico, para alinearse más con los días de negocios del resto del mundo. Qué interesante. Ellos están y van a recibir la marca en la mano derecha porque es la conveniencia. Es por conveniencia. Todas estas cosas pasan. Miren, hermanos, ahora vayamos a Sudamérica. Acabamos de estar en Chile. Y este periódico, el descanso dominical será obligatorio para los trabajadores. Será obligatorio para los trabajadores, salvo los que están exceptuados por la ley. Salvo los que están exceptuados por la ley. Eso pasa en Chile. Allá en Brasil, diputados prohíben funcionamiento de comercio los domingos. Y si vamos a Argentina, hermanos, tanta información acerca de la ley dominical, como la primera que apareció. La ley dominical empieza en casa. Empieza en casa. Eso dijo Francisco. ¿Y saben una cosa? Hace 1 año y medio, menos de un año, yo estuve en Argentina, había 88 ciudades con ley dominical. Hace 2 meses, yo regresé de Argentina, sí, 2 meses tiene, y ¿saben una cosa? Hay ya 112 ciudades con ley dominical. Está avanzando muy rápido la ley dominical. Y queridos hermanos, ¿esto qué indica? Cristo ya viene, hermanos. Cristo ya viene. Él viene muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos. Todos los proyectos del descanso dominical en Argentina se han dado fuertemente en las cámaras legislativas. Los que están al frente de los sindicatos, hermanos, en Argentina, todos han ido al Vaticano para ponerse de acuerdo con él, con el domingo. ¿Y saben ustedes una cosa? En Argentina hay gente que está con el Papa. Y hay gente que está en contra de él. Yo conseguí un periódico, el periódico que se llama el Barcelona, se llama el periódico, el Barcelona. Y entonces ese periódico es un periódico de izquierda que dice lo siguiente: cuando cumplió 1 año
en su pontificado Francisco. Entonces, este periódico dice, cumple un año en el poder el sudamericano más amado y temido. Y temido. Más amado y temido. Y entonces, ¿saben cómo le llaman a Francisco en Argentina? El patrón del bien. Y el periódico dice todo lo que está haciendo y lo que encontró en el Vaticano. Tomó el mando de una organización mafiosa, retrógrada, opresora, sanguinaria, fascista, sexista, multimillonaria, corrupta, pedófila. Y en un santiamén la convirtió en una institución querida por todos. Por todos. Qué interesante es, hermanos, que este personaje le cambió la imagen al Vaticano, le está tratando de cambiar. Ahora, noten algo muy interesante de Francisco. Yo creo que ustedes ya han escuchado. ¿Qué significa? Él es un jesuita. Pero yo les pregunto, ¿qué significa la palabra jesuita? Y si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española, antes del 2000, la palabra jesuita significa hipócrita. Eso significa hipócrita. Pero después del año 2000 cambiaron la postura de lo que significa la palabra jesuita. Y ustedes entonces pueden ver a Francisco por todos lados que sonríe y que que le cede su silla, la silla del Vaticano, se la cede a un niño, que no vive en el Vaticano, de repente va a las cárceles, va con los enfermos, les besa hasta los pies, Francisco, a esos enfermos y a los que están encarcelados. Pobres pies, ¿qué culpa tienen de que los bese el hombre de pecado? Volviendo al domingo, hermanos, que está en auge fuertemente y que ya viene empujándose fuerte, recuerden algo muy importante que sucedió en 1998. Para que podamos entender cómo es que la ley dominical viene, porque mucha gente está en espera y no sabe por dónde viene. Hay algo muy importante que hay que comprender. En 1998, Juan Pablo II extiende su carta Dei Domini, hablando acerca de el Día del Señor. Pero su estudio, que ustedes lo pueden ver por internet, su estudio que hace de Génesis hasta Malaquías, él habla acerca del sábado y lo exalta. Pero le da la vuelta a la página y cuando entra al Nuevo Testamento y llega a Mateo y dice, este es el nuevo sábado, el día de resurrección. Ustedes saben bien cuál es el día de resurrección, hermanos. Ustedes saben bien cuál es el día de resurrección. Es el domingo. Él cambió la imagen del domingo y la puso como patrimonio de la humanidad, lo puso como el día de la familia, lo puso como el día festivo, lo puso como el día del trabajador y lo pone como culto divino aún. Ahora yo les pregunto algo, hermanos. ¿Cuándo es el culto divino? ¿Cuándo es el día del culto divino? Pues nosotros entendemos que es el sábado. Y eso dice el Conflicto de los Siglos en la página 495, que el mismo centro del sábado es el culto divino. Entonces, no podemos hacer culto divino fuera de ese día. Porque entonces el Papa lo que está haciendo es llamarle a la misa culto divino cuando eso no es culto divino. Toda la misa es profana, nefasta y es una blasfemia, porque ellos usan todos los oficios del santuario terrenal que fueron claudicados, que fueron clausurados, porque ya no hay más que oficiar de esa manera, pero el culto católico es encantador, extraordinario y cautivador. Cuando se ponen sus túnicas blancas, por cierto, y sus atuendos y toman sus saumerios, hermanos, eso es satánico. Y la gente se doblega por ello. Qué triste es escuchar aún esto que les voy a comentar. Hermanos, no se puede hacer un culto divino fuera del sábado. Usted puede tener un estudio cualquier día de la semana,
noche de oración cualquier día de la semana, conferencias cualquier día de la semana, capacitación cualquier día de la semana, de domingo a viernes, pero culto divino solamente es el sábado. No lo olviden, no lo olviden. Y la confusión vendrá grande, porque al domingo llegará, ya están llegando los momentos que le están dando toda la categoría del sábado, toda la categoría del sábado. Hasta las Biblias evangélicas y católicas están llamando al día del Señor directamente domingo y le están poniendo domingo. Hermanos, tenemos que despertar y entender que la guerra está a punto de terminar. Todo en relación al domingo está avanzando extraordinariamente. El descanso dominical, dicen en Argentina, es un derecho que debe respetarse. Sí al descanso dominical. Todos los empleados de Rosario, todos los empleados de Posadas, todos los empleados de Corrientes. Hemos estado en esos lugares, hermanos. ¿Saben qué pasa? Ya hay ley dominical por todos lados y la gente ya se acostumbró, aún el adventista. Aún el adventista. ¿Saben una cosa muy triste que está pasando? Pero que es una profecía también, que en Argentina hay una zona donde la gente que tiene más dinero, de mejor posición económica, son adventistas. Y ellos están en las cámaras legislativas, en las cámaras de diputados. Conocí las casas de ellos en Misiones, se llama la provincia de Misiones. Me mostraron las casas de los adventistas, que son diputados, senadores, legisladores. ¿Saben qué? Es algo precioso. ¿Y saben quiénes levantaron la mano para aceptar la ley dominical en Misiones? Los adventistas del séptimo día. No defendieron nunca la verdad. Hermanos, esto es lo que está pasando actualmente. Francisco el Papa compara esa posible unión entre evangélicos y católicos como el reencuentro entre José y sus hermanos en Egipto. Porque todo se va a concentrar y se va a controlar, se va a globalizar, se va a privatizar. Y no tendremos derecho a nada a menos que vayamos a Egipto. Qué terrible, hermanos. Todas estas cosas ya están. Pero en medio de eso, queridos, el Señor levanta un pueblo. El Señor toma un remanente. El Señor llama a sus hijos valientes para que mantengan el estandarte de la verdad, del sábado y de la ley de Dios muy en alto. Muy en alto. Estaba en Ecuador hace algunos años. Y allá en las montañas, de repente, vi un letrero grande que decía un espectacular o una gigantografía, como le llaman allá en Sudamérica. ¿Saben qué decía? El sábado es el día de Dios. El domingo es la marca de la bestia. Allá en Ecuador, en las carreteras montañosas. Y yo pregunté, bueno, ¿y eso quién lo puso? Y luego me dijeron los hermanos que me llevaban a un centro misionero, La Esperanza, me dijeron, hace 15 años sacaron a un hermano que empezó a hacer esta publicidad, lo borraron, y cuando a él lo borraron, dijo él, entregaré toda mi fortuna, todas mis propiedades y mis talentos a predicar esto, aunque no lo quiera hacer la iglesia. Y entonces usted va en Ecuador, a varios lugares, y ve los espectaculares. Ese hermano así predica. Y de igual manera el pastor Rafael Pérez en Miami. Los espectaculares, los periódicos, denotando y llamando la atención a un mundo para que despierte al engaño satánico. Hermanos, esas actitudes, tristemente dentro de las organizaciones y corporaciones han cambiado. Lo que dicen los líderes religiosos, no provoquen la persecución, no apresuren la persecución. Ya nos avisarán desde la Casa Blanca, ya nos avisarán desde la ONU cuándo viene el domingo, hermanos. Tengamos cuidado con el liderazgo. En los años pasados posiblemente no teníamos el conocimiento y la gente los respetaba y los escuchaba, pero hoy en día la infiltración ha invadido el liderazgo de toda corporación, incluyendo el adventista. Me tocó ver y saludar a 3 presidentes de la conferencia general, y no es una crítica, es para que conozcamos la verdad y comprendamos, amigos y hermanos, que es tiempo de ya no depender de hombres. Conocí al pastor Robert Falkenberg. Quizá alguno de la cadena pudo haberlo conocido. Él hablaba español
En algunas ocasiones pude saludarlo personalmente en México, en Guatemala, y lo vi en Estados Unidos también, ahí ya no hablé con él. En una ocasión aquí en Veracruz, México, él dijo que solamente pasaba 11 días del año en la oficina. Toda la gente dijo amén, porque pensaban que el presidente estaba recorriendo el mundo para conferencias y evangelismo. No, hermanos, hace algunos años, y para ser exactos, en el año 2008, nos convocan a todos los pastores. Yo estaba dentro de la corporación todavía, en el sur de México. Nos convoca el presidente de la Unión y un administrador de la división para mostrarnos lo que estaba sucediendo con Roberto Falkenberg. De repente llegó una denuncia a la conferencia general por un terreno que lo había comprado, lo había vendido a 2 personas, Y entonces esa ilegalidad, hubo una denuncia, pero la gente se sorprendió, los pastores y dirigentes, ¿por qué denunciaban a la iglesia, a la conferencia, directamente a la conferencia de los adventistas? ¿Por qué, si ellos no habían visto que ellos habían comprado o vendido un terreno? Cuando vieron la denuncia y vieron el nombre, vieron allí que el denunciado era el mismo presidente de la conferencia general, que había hecho negocios ilícitos en nombre de la misma iglesia. Entonces los vicepresidentes se reunieron, todo eso yo lo sé, hermanos, a nosotros nos los dijeron, qué lástima que no lo grabamos en ese tiempo. Fíjense una cosa muy interesante. Se reúne la junta directiva de la conferencia general y dicen, tenemos que defender al presidente, porque es la imagen nuestra ante el mundo. Así que llamaron a los abogados y dicen, investiguen todas las denuncias que hay y defiéndanlo. Y cuando trajeron las denuncias, hermanos, los abogados, era un libro muy grueso. Las denuncias alcanzaban un libro de aproximadamente 10 centímetros de ancho. Habían centenares de denuncias de varios países por ilícitos, incluyendo una propuesta de negocio de telefonía celular a nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero firmada por Robert Falkenberg. De esa magnitud, hermanos. Y entonces en pocos días supimos, después que nos dan esa información, que el presidente renunció. Todavía me tocó estar en la conferencia del 2000, en el 2005, me tocó verlo a él, y saben algo fue en el año 2000, hermanos, estoy hablando del 99, no del 2009. Me tocó verlo en el 2000, sentarse en la última butaca del estadio donde fue el Congreso Mundial en Toronto. Y saben ustedes, el presidente Robert Falkenberg fue el presidente de la conferencia general, el que más diezmos robó a la vista de todo el mundo. No lo borraron, no lo disciplinaron. Con esos recursos, él hizo un ministerio de evangelismo que se llamó Evangelismo Global, parecido al que tenía la Iglesia Mundial. Y con ese dinero que él obtuvo, esa riqueza, él ya falleció. No sé si se arrepintió o no, no lo sé. Pero una cosa sí sé, con ese dinero que obtuvo, que la Iglesia nunca le pidió cuentas acerca del dinero, ¿saben qué? Hizo un grupo evangelístico y se iba a todos los países para dar conferencias gratis. Y un día llegó una carta de él a la Asociación Chiapas en México y solicitó su presencia allí para dar 3 campañas evangelísticas gratis. Entonces los pastores, ninguno aceptamos su presencia, porque algunos dijimos es dinero robado de la iglesia. Ese fue el que más robó. Luego subió Jan Paulsen. Jan Paulsen, alumno de el Papa Benedicto, que cuando Jan Paulsen sube a la presidencia de la conferencia general, hermanos, ¿saben? Se emite una carta de felicitación por parte de Joseph Ratzinger, el ex papa, que todavía sigue siendo papa del Vaticano, pero lo encubren un poco con Francisco. Él le envió una carta que estuvo en el portal del pastor Jan Paulsen por muchos meses. Después de un tiempo quitaron esa carta porque algunos temieron y empezaron a criticar, a denunciar la carta de felicitaciones por parte del Papa, del propio Papa. Jan Paulsen
llegó a ser presidente de la conferencia general y nunca fue pastor. ¿Sabían ustedes eso? Nunca fue pastor de una iglesia. Él solamente era docente en algunas universidades, pero no fue pastor, de tal manera que él nunca dejó un modelo ministerial ni una buena enseñanza. Este presidente es el que soltó las normas más, es el que aceptó las joyas dentro y cambiando el manual, aceptó rebajar las normas rechazando la reforma, y él fue presidente de la conferencia general, y él, como noruego, no creía, no aceptaba los escritos de Elena G. de White, y llegó a ser presidente de la conferencia general. Este presidente, hermanos, fue el que más infiltró al adventismo en su tiempo, fue el que más infiltró en su tiempo. Del 2000 hubo muchos cambios hacia adelante, y hermanos, fue una corrupción tremenda, tremenda. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que lo borraron, lo disciplinaron? No, lo premiaron. Después de ello siguió trabajando y llegó a ser presidente de la Unión del Lago. Llegó a ser el presidente de la Unión del Lago. Lo condecoraron los jesuitas en Noruega como humanista, como interesado por la humanidad y los derechos humanos. También estuvo en la India, no sé si ustedes supieron, yo tengo la foto, todavía lo pueden encontrar en internet, en otro tema yo presento eso. En la India llegó a la conmemoración de los años de muerte de Gandhi. Y en la India, ustedes saben bien que creen en la reencarnación, y a nombre de la Iglesia Adventista Mundial del Séptimo Día, él ofreció una ofrenda, juntamente con los brujos hindúes, estaba el adventista allí, haciendo honor a la muerte y a la reencarnación. Y hermanos, qué triste situación, ¿verdad? El pastor actual, el presidente actual, también lo conocí personalmente, nunca he hablado con él, solo lo saludé, pero este presidente, cuando en el 2010 sube a la presidencia, saca una bandera de la reforma pro salud, saca la bandera de la justificación por la fe, la música que se debe tocar en la iglesia, y que se debe volver a la Biblia, debemos volver a los testimonios, no se debe aplaudir, debemos cuidar la música, no a la ordenación de la mujer. Pero poco a poco fue cediendo. Y las convicciones que tenía este personaje, el presidente actual, Ted Wilson, fueron cambiando hasta que en 5 años, cuando le preguntan a él hacia el voto de la ordenación de la mujer, en la última conferencia aquí en San Antonio, Texas, el que había dicho que no, y había dado órdenes que no, y lo habían dejado en pena y vergüenza cuando él dijo que no, y toda la unión que está alrededor de la Unión Columbia, que está en la conferencia general, toda votó que sí, y él quedó muy triste y apenado. A los 5 años, él apoyó también la ordenación de la mujer, a las pastoras. Y aunque la votación, miren, la gran mentira, ustedes saben bien, la gran mentira en San Antonio, Texas, la mayoría de votos dijo que no se ordenan pastoras, pero actualmente hay de centenares y centenares de pastoras ordenadas en el adventismo. Y hermanos, es triste, pero esto es una señal de que Cristo ya viene. Los regalos que la corporación, la Conferencia General ha dado al Vaticano y a los papas, las medallas que se emitieron, nos llevan a la conclusión de que Satanás ha hecho su obra tan grande adentro y ha tocado las cabezas terriblemente. De tal manera que la sierva del Señor señala lo siguiente en la Revir Herald, mayo 27, 1890, 2:14, pastores y juntas de la iglesia llamarán luz falsa al mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel no será comprendido, dice allí, por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Y es triste, hermanos, eso. El libro Servicio Cristiano menciona que desde los púlpitos se va a abogar a favor del domingo. Y ustedes pueden ir a muchas congregaciones donde ya, así como hay culto divino el sábado,
también hay culto divino el domingo. Es triste, hermanos, y en todos los lugares, por más pequeño que sea, es un voto emitido por la conferencia general, hermanos. Dice Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hoy vemos más unido el adventismo con la política, con la masonería, con el espiritismo. Grandes conferencias de grandes evangelistas que ellos tienen como Mark Finley y el pastor Robert Costa, el pastor Bullón, cada vez que ellos llegan en eventos políticos hay proselitismo adventista e inclinaciones hacia a los partidos políticos, cuando el libro de Evangelismo nos dice claramente que la iglesia adventista es apolítica, no se debe unir a ningún partido político ni hacer proselitismo. Y cualquier líder, pastor o maestro que enseñe debe de ponerse de su cargo y no dar un mal ejemplo a la iglesia en relación a la política. Pero esto es evidente, hermanos. La iglesia ha cambiado corporativamente. Estuve en Panamá y el presidente, el pastor de Gracia, en años pasados, haciendo proselitismo con el candidato a la presidencia de Panamá. Y en Costa Rica me tocó estar también allí, y los mismos pastores hacían cenas y comidas con los mandatarios políticos en pro de ciertas ganancias, de ciertos negocios para más votos a la hora de las urnas y los votos. Es triste, hermanos, es toda esta situación, pero lo mencionamos porque es necesario que nosotros estemos despiertos y ayudemos a los que están dormidos también. La Universidad de Montemorelos, vemos al rector en una reunión totalmente ecuménica, con una gurú, con un obispo episcopal, con líderes jesuitas católicos, de manera abierta, ya sin esconderse. El nacionalismo juega un papel importante y todo el mundo festeja los días nacionales que son totalmente seculares y paganos. Dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, lo siguiente, hermanos. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 12, párrafo 1. Si la iglesia sigue una conducta similar a la del mundo, compartirá la misma suerte. O mejor dicho, como recibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes. Pero como se dijo la iglesia militante, no es la iglesia triunfante. Y Dios tiene a sus hijos fieles que si están preparados recibirán en poder del Espíritu Santo. Ahora, ninguna iglesia se le ha dado más luz que a la iglesia adventista del séptimo día. Y la gran responsabilidad que tiene ante el mundo. Y si la iglesia calla, las piedras hablarán de eso, no hay duda. Y los demás que aman realmente a Dios, de corazón, se unirán juntos con el pueblo triunfante de Dios. Debemos estar allí, queridos hermanos. Qué triste es para ver una corporación y conferencia que está más apegada a Roma y al mundo que a Cristo. No supiste mantener tu pureza. Adiós, niña de mis ojos. Hoy, hermanos, somos testigos del caos ecológico. Somos testigos de también en las redes y el control a través del Internet. Del movimiento gay que está en más propagándose cada día más, aunque los tribunales internacionales dijeron que no, ahora viene un proyecto más fuerte de guerra entre ellos. Estamos en los tiempos de la nanotecnología y la biotecnología, donde todo se va a manejar a través de los chips. La globalización, la revolución femenina, el aborto libre y gratuito, la primavera árabe, estamos entrando al caos y a la unión política religiosa, donde se establecerá la imagen de la bestia. Y entonces, lo más hermoso de todo esto, hermanos, que estamos viendo, es que Cristo ya viene. Estas son sus señales. El Vaticano, conocemos bien, está dirigido por un jesuita en este momento. Y su organigrama están Illuminatis, la banca internacional, la masonería, el Opus Dei, el Club Roma, la mafia siciliana, el movimiento de la nueva era, todos unidos, hermanos, todos unidos con el proyecto del nuevo orden mundial. Hermanos, amigos que nos escuchan, el tiempo es ahora. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Comprendamos que Cristo ya viene y tenemos que prepararnos y exigirnos un poco más para que no nos tome por sorpresa, para que no nos tome sin la debida preparación. La comprensión de la esperanza en la segunda venida de Cristo, hermanos, es la clave que abre toda la historia futura y explica todas las lecciones del porvenir. Ahora debe oírse a lo largo de toda la línea la voz del centinela. La mañana viene y después la noche. La trompeta debe producir una nota certera porque estamos en el gran día de preparación del Señor, pero miren cuántos distractores pone el enemigo y algunos que ya que no creen en el Espíritu Santo, otros que son del el mesianismo, otros que ya creen que el sábado es sábado ceremonial, otros que creen en la verdad eterna, otros que creen en el davidianismo. Hermanos, nosotros tenemos los 7 hitos del adventismo. No tenemos que ir a nuevas luces, por favor, porque Satanás está tomando todo lo que engañó en 6,000 años para este último tiempo, y aún las verdades serán sacudidas y van a ser zarandeadas, pero si nosotros no debemos movernos ni un ápice de la verdad, de los 7 pilares. Nunca hubo un conflicto a lo largo de toda la historia cristiana en relación al Espíritu Santo. Pero ahora hay un conflicto grande. La gente está siendo engañada por malas lecturas y nuevas luces. De repente algunas personas creen que el sábado cae en domingo o el sábado fue el miércoles. Hermanos, por favor, no empiecen a buscar más de lo que ya hay. Hay suficiente ataque, hay suficiente engaño. No agreguen uno más. Tenemos que tener la luz de Cristo. La trompeta debe producir una nota certera porque estamos en el gran día de la preparación del Señor. Porque esos falsos sonidos y esas falsas luces, ¿saben qué están haciendo? Que por cierto se predican, que no denotan amor, dividen, destruyen, discuten. Y Satanás lo disfruta bastante. Dice, ya los tengo, dice. No me interesa que piensen en la segunda venida, no me interesa que guarden el sábado mientras se anden discutiendo, dividiendo, haciéndose, odiándose. Eso es lo que quiero. Cuidado, hermanos, aunque ese es otro tema, es un consejo. La venida de Cristo es nuestra esperanza. Y esa esperanza debe estar vinculada con todas nuestras palabras y obras, con todas nuestras asociaciones y relaciones. Somos peregrinos y extranjeros que esperamos la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y oramos por ella. Oramos por ella. ¿Quién ahora va a levantar la voz y la trompeta? ¿Quién va a decir que Cristo ya viene? Por eso te han llamado a ti y a mí. Él nos dio su promesa. Ahora nosotros tenemos que anunciarla. Muchas iglesias hoy no ven la necesidad de esta enseñanza o la predicación del inminente retorno de Jesús. Y miren en qué año estamos, hermanos. Estamos en el 2018. Miren en qué mes estamos. Ahora yo les recuerdo a algunos, les pregunto, ¿qué hacía usted el 31 de diciembre del 2017 a las 12 de la noche? ¿Saben qué hacía mucha gente? Contando las 12 campanadas. ¿Saben qué hacía mucha gente? Comiéndose sus 12 uvas. ¿Saben qué hacía mucha gente? Feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo. ¿Cuál feliz año nuevo? Si todo apunta que viene destrucción y desastre y crisis, ¿cuál debe ser nuestra nota para este año que ya inició? Dios te bendiga este año y te encuentre preparado porque Cristo viene. Hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mateo 24:3, hermanos. ¿Cuánto tiempo aguantaremos en nuestro grupo? ¿Cuánto tiempo estaremos juntos en nuestra iglesia de la verdad presente y aguantaremos el ataque y la persecución? El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Mateo 24:13, ¿saben qué dice? Mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo, porque aún muchos que están en la verdad presente y que predican el mensaje del tercer ángel, dice la sierva del Señor, algunos se cansarán de hacerlo, y algunos se enfriarán, y algunos se apartarán y se unirán a las filas enemigas. Que no seas tú ni yo, querido amigo y hermano y hermana. Perseveremos firmes y fieles hasta la muerte, porque Cristo ya cumplió, porque Cristo ya venció, porque Él ya dio todo por nosotros. ¿Cómo hemos de fallarle a Él? Hermanos, nunca se escuche una palabra de desánimo, de duda, de desconsuelo, de desesperanza. Vamos hacia adelante, dice la sierva del Señor, hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. Cristo viene pronto y el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Queridos, el Señor bendiga su palabra en esta hora. Y el Señor nos ayude hoy. Es nuestra oración de que a pesar de todo lo que nos pase y venga, lo más importante es que Cristo brille en cada uno de nosotros. Y el nombre de Cristo sea glorificado, sea exaltado, y si nos toca morir, sería ganancia. Y si nos toca vivir, que seamos fieles hasta que Él venga por segunda vez. Que el Señor les bendiga esta noche, a todos en esta hora. Pastor, si es tan amable, llévenos con una oración. Vamos a orar, hermanos, inclinamos nuestros rostros para hacer la oración. Amado Padre y bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Padre, porque a través de todo lo que estudiamos, sabemos que nos amas y todavía confías en nosotros. Amén. Nos has dado esta oportunidad tan grande. Permite que nunca menospreciemos la misión que nos has dado, que nunca rebajemos las normas, que no bajemos la bandera de Cristo, que nosotros seamos fieles hasta el fin, pero para gloria tuya en Cristo Jesús. Bendice a todos tus hijos, a todos los que de una u otra manera escucharon o escucharán este mensaje. Señor, llega a cada corazón, despierta las almas dormidas de aquellos que son sinceros y que desean hacer lo correcto pero aún no lo saben. Te pedimos que los que sabemos nos ayude, Señor, a organizarnos para que la misión cada día se haga más fuerte, que la voz se levante más fuerte, anunciando que Cristo, en Él tendremos victorias hasta el día cuando venga por segunda vez. Que desde hoy pongamos una línea de demarcación y que no demos un testimonio de confusión, que nuestro mensaje sea claro y fuerte para que el mundo despierte y la iglesia se confirme y muchos despierten y se unan a Cristo y se separen de los hombres. Padre, bendice a tus hijas y a tus hijos que se unen día con día a esta cadena. Bendícele, Señor, y permite que haya claridad en el mensaje, que haya testimonio, que haya humildad, que haya sabiduría, que haya inteligencia y sobre todo una entrega completa a Cristo para proclamar este mensaje y dar testimonio trabajando, ganando almas para ti. Gracias, Señor, porque Cristo viene pronto. Y aunque seamos reprobados por toda esta generación, al final recibiremos la corona de la vida eterna. Amén. Señor, colocamos a todos en tus manos divinas. Bendícelos y bendícelos. Y bendice a todos tus hijos e hijas. Esta noche dales un sueño reparador y un descanso tranquilo. Y si es tu voluntad que amanezcamos mañana, que sea para estar en comunión contigo y para apresurar tu venida en la predicación del Evangelio eterno. Bendice, Señor, a toda tu iglesia de la verdad presente alrededor del mundo. Que estemos unidos, aunque estemos esparcidos en una sola verdad. Que haya amor, humildad y unidad en Cristo para gloria tuya. Pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Gracias, pastor, hermanos.
Alabamos y glorificamos a nuestro Creador porque Él tiene sus siervos trabajando para Él. Cristo está a las puertas, necesitamos prepararnos, escudriñar nuestras vidas, ¿verdad? Y aquello que le desagrada a Dios, pedir que a través del Espíritu Santo nos ayude siempre a dejar las cosas, porque aquí estamos aprendiendo en la antesala de la vida eterna para estar pronto con nuestro Creador, que su venida es inminente. Así que vamos a quedar despedidos. Bendiciones para todos aquellos que estuvieron esta noche compartiendo con nosotros. Esta programación estará grabada próximamente en YouTube. La pueden volver a escuchar. Hermano, todo esto se está viendo. No hay duda de que todo esto está pasando, está ante nuestros ojos, porque Dios tiene un pueblo, Padre. Y recordemos que cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos representando al Creador del universo, hermano. Así que bendiciones para todos, que el ángel de Jehová nos acompañe y vamos a quedar despedidos. Amén.